El Call of Duty móvil que conocemos está a punto de cambiar completamente. Así es amigos, Activision hará cambios importantes y positivos para la comunidad. En esta ocasión no es un arma legendaria, una mítica o God Points. Lo que te voy a decir es mucho mejor ya que el juego será más divertido y variado en igualadas. Te pido que pongas mucha atención ya que el cambio que se viene no es poca cosa y pronto verás por qué te lo digo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pocas veces los de Activision nos sorprenden con cambios positivos. En esta ocasión afecta al sistema de igualadas ya que harán un balance bastante bueno. También podrás conseguir la skin de la mantarraya gratis, pero antes te quiero preguntar algo. ¿Has notado que tu navegador predeterminado hace que tu PC vaya más lento? Te presento a Opera GX con su nueva función GX Control. Esta función mantiene tu sistema funcionando al 100% aun cuando juegas con tu navegador abierto. Evita los retrasos y caídas de FPS mientras mantienes tus ventanas funcionando en segundo plano. Y es que GX Control puede limitar la cantidad de RAM y CPU que Opera GX puede utilizar. Puedes escuchar música, esperar correos o presencia en línea y tu juego seguirá corriendo sin ningún tipo de limitación. Aquí puedes ver cómo Opera GX con GX Control habilitado minimiza el uso de recursos para que juegues de manera mucho más fluida. Obviamente eso te da una ventaja brutal. Ahora GX se volvió más inteligente ya que se agregó la integración de inteligencia artificial generativa. Opera GX te pone ChatGPT en la palma de la mano con acceso rápido en la barra lateral. Con un solo clic puedes gestionar cualquier cosa. ¿Necesitas información para mejorar en tu juego favorito? Listo. O quizá un resumen de tu tarea semanal, todo sin afectar el rendimiento de tu sistema. Tu navegador está más lento que nada. Descarga Opera GX con el enlace que te compartiré en la descripción y el comentario fijado. Ahora sí pasemos con las buenas noticias. Está claro que en el juego existen un montón de armas y están para usarse, eso no es ningún problema, pero seamos honestos, algunas suelen aburrir. Para no hacer el cuento largo, la UCC9 es motivo de que mucha gente no juegue igualadas porque siente que se vuelve asquerosamente horrible. A esta gente que ya se cansó ver que 9 de cada 10 llevan esta arma igualadas, le tengo buena noticia, porque en la temporada número 8 esta arma será nerfeada. A la UCC9 le van a reducir la velocidad de balas de 660 a 600 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo. Ahora matarás un 10% más lento, eso se ve afectado. Al disparar más lento, tu enemigo podrá esquivar algunas balas y aunque no dejará de ser meta, sí se verá el cambio. Además, al accesorio sin culata le quitarán la velocidad de movimiento. El nerfeo de la UCC9 claramente tiene un significado y es que se viene la RAM 7 y viene su versión mítica y claramente los Activision tienen que vender esta arma y por supuesto que estará demasiado rota. En el lobby, a un lado del correo y la tabla de clasificación, verás un icono, un cuadrito como de televisión, como de YouTube y tienes que entrar. Una vez dentro verás así como una transmisión, luego un chat y ahí a un lado del chat verás un contador que el tiempo va avanzando conforme te quedas más viendo. Resulta que entre más minutos mires estarás consiguiendo recompensas como contenedores, como créditos, pero en las últimas conseguiremos skins épicas. Las skins del día de hoy 23 están bien feas, les digo la verdad, no merece la pena, una raza épica, pero mañana 24 amigos vas a poder conseguir a la mantarraya. Así es amigos, mañana en ese mismo apartado estará la mantarraya como recompensa, así que te recomiendo que estés atento para que de esta manera no te lo vayas a perder. Como sabemos, los Activision cada año hacen un evento que se llama Call of Duty Next. Básicamente es un evento en el cual transmiten y muestran absolutamente todas las novedades. Normalmente se concentra más en los Call of Duty de consola, nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones, pero en esta ocasión van a hablar también de Call of Duty Mobile. Aunque no lo creas, esto es importante, ya que de esta manera nos enteraremos de algunas cositas y por supuesto del futuro que le espera al juego, que es lo más importante. Muy seguramente hablarán del aniversario y también de nuevas colaboraciones. El evento será transmitido en YouTube, en las redes oficiales de Call of Duty y será el 30 de septiembre. Esto es una buena noticia ya que significa que los de Coxido están interesados en meter más contenido. Si eres un francotirador te tengo buenas noticias, el Sniper Locus será mejorado de una forma considerable. ¿Qué pasará con este sniper? Te estarás preguntando. Al accesorio recarga fuerza vulnerante le van a reducir la penalización que reduce el intervalo de disparo de 10% a 5%. En pocas palabras, la cadencia va a aumentar en comparación de ahora cuando se esté usando el accesorio recarga fuerza vulnerante. Otro francotirador que realmente también merece la pena una mejora es el Outlaw y afortunadamente los de Coxito se dieron cuenta, ya que le van a aumentar el multiplicador a los brazos de 1.2 a 1.4. La mejora del Outlaw es bueno, pero creo que está mejor el de Locus, siento que ahora el Locus será muy usado porque claro, con mejor cadencia un sniper viene todavía mucho mejor para rushear sobre todo.
Usar un Gundam es como decir, aquí estoy amigos, dispárenme, porque aunque están muy guapos, sabemos que las mochilas suelen ser muy estorbosas. En multijugador no hay problema, pero para VR incluso pueden tapar un poco la visión. Algunos Gundam, como el V Gundam, se pueden quitar y poner la mochila. Bueno, se podían, porque ahora ya no se puede, está como bugueado. El caso es que los otros Gundam ni siquiera tienen esa opción, y la verdad siento que esto era necesario desde el principio, y se lo van a poner sí hasta la temporada número 8. Ahora con tu Gundam vas a poder elegir si quieres que tenga la mochila puesta o que no la tenga. Creo que viene perfecto porque sé que hay gente que le puede gustar, así como hay gente que no le puede gustar. A mí, por ejemplo, para MJ sí me gusta. La Kilo 141 podría volver al meta, le van a aumentar el multiplicador de daño al brazo inferior. Al tirador OWC le van a reducir la penalización de tiempo de apuntado de 18 a solo 12%. Pero si no te vas al cargador ampliado A, ya no va a quitar velocidad de movimiento, y el cargador ampliado B solo va a quitar 2% y no 4% como antes. Ojito con la Kilo. El Asphalt también será mejorado, y creo que en un accesorio que todo el mundo usa, cañón de alcance medio. Ahora no solamente va a dar 20% velocidad de balas, claro que no, dará 30%. Además el alcance de daño también aumentará de 20 a 30%. Si no te basta el multiplicador al pecho y brazo, también va a aumentar. Al Amadox le van a aumentar el perfil de alcance de 12-20-30 a 12-25-30, es decir, a media y larga distancia. El multiplicador de daño al brazo inferior también va a aumentar, y ojo, yo con esto no creo que la Amadox se haga algo, como el Asphalt o la Kilo, que serán rotísimas. La Groza, un arma un poco olvidada pero que está muy buena para igualadas, yo la he usado, también será mejorada. Le aumentarán el multiplicador a la cabeza de 1.3 a 1.5 y el multiplicador de daño al pecho de 1.2 a 1.3. A mí estos cambios la verdad me gustan, ya que de esta manera la gente puede usar más opciones y no solamente un arma. Gracias a Activision, la Mach 10 es buenísima a corta distancia, pero le van a aumentar el alcance de daño, así es, de 9-17-20 a 10-17-24. Con esto la Mach 10 no matará de esquina a esquina del mapa, claro que no, pero al tener un poco más de alcance, obviamente destacará un poco más, sobre todo encima de la Fene. Estos cambios son buenísimos, desde hace mucho tiempo no suelo subir cambios, pero es que esto tenía que compartirlo. La UCC9 desmejorada, la Kilo, el Asphalt, la Mach 10 mejorada, la Maddox mejorada, este balance pinta mejor que el anterior. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Lo que yo pienso es que la RAM 7 será el nuevo meta, no sé por qué lo sospecho, pero pienso que será así. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.